Entonces, vamos a tener en esta noche una invitada especial que es parte de la familia de Formándote Ya, siempre está dispuesta y disponible. Eso es algo bastante importante. Y además que tiene una vasta experiencia en esta área, ya que ella es psicóloga clínica con una vasta experiencia, pero yo no voy a abundar mucho, sino que voy a permitir que la licenciada Ibelice Jiménez pueda presentarse delante de nosotros en esta noche. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas los que están en esta sala. Esperando que el Señor le bendiga a cada uno y que podamos aprovechar el tiempo y aprender un poquito más. A veces sabemos de algunas cositas de las que yo voy a mencionar y es bueno refrescar la memoria y aprender y tener otros conocimientos y poder aplicarlos y también poder decir, pero mira, mi niño tiene tal o cual cosa, por eso es que no aprende. Como decía Hanoi, mi nombre es Sandra Ibelice Jiménez, soy psicóloga clínica, tengo ya un tiempito trabajando con niños, es mi fuerte, niños en terapia de aprendizaje, conducta y todo lo demás. Vamos entonces a comenzar con esta charla o conferencia, como usted le quiera llamar. Yo le diría un aprendizaje, que es súper importante. En la otra ocasión, cuando estuve invitada, estuvimos hablando de los trastornos de aprendizaje y los diferentes tipos de trastornos de aprendizaje. Entonces, en este momento vamos a ver cuáles son las posibles causas para que los niños no aprendan. ¿Por qué no aprenden? ¿Cuál es el motivo? ¿En qué podemos ayudarlos? ¿Cómo nosotros hacemos como padres, como maestros, para ayudar a nuestros niños a que puedan entender las clases, para que puedan aprender a leer, aprender a escribir, a poder analizar correctamente? Entonces, vamos a ver. Bueno, ahora no se quiere mover esto. Bueno, para nosotros poder saber cuáles son las causas o las posibles causas de los problemas de aprendizaje, tenemos que saber qué es el aprendizaje en sí. Entonces, ustedes saben que todo lo que voy a hablar está sustentado en otras personas que ya han hecho sus investigaciones, dígase psicólogos, neurólogos, pediatras, y un sinnúmero de personas que han estado estudiando la conducta humana y sobre todo la forma de aprendizaje, los psicopedagogos, los pedagogos y así sucesivamente. Entonces, el aprendizaje es un producto de los intentos realizados por el hombre para enfrentar y satisfacer sus necesidades. Consiste en cambios que se efectúan en el sistema nervioso a consecuencia de hacer ciertas cosas con las que se obtienen determinados beneficios. Es importante saber que todo esto se ejecuta en el sistema nervioso. Tenemos algunas teorías acerca del aprendizaje que vamos a mencionar porque es bueno siempre sustentar lo que decimos en base a alguna teoría y por eso lo tenemos en la pantalla para que el que quiera tomarle foto y luego comentar, no sé, lo utiliza como un aprendizaje. Como ciencias estrechamente ligadas a la psicología y la pedagogía, se ocupan de estudiar el desarrollo individual como resultado de la interacción entre el escolar y el medio. Además, proporcionan a los profesores los elementos necesarios para optimizar las capacidades de los alumnos. Esas son las teorías. Mediante las teorías aprendemos y ponemos en práctica lo que leemos,
lo que nos han enseñado en la universidad, los que nos han enseñado los maestros, los psicólogos y así sucesivamente. Aquí tenemos algunos tipos de aprendizajes. Son muchos, pero quise escoger estos 6 que están aquí y vamos a ver qué significado tiene cada uno de ellos. Es un momentito porque creo que se me han volado algunas. Deme un momentito, por favor. Ok. Ya saben que la tecnología. Bien. Tenemos el aprendizaje por concepción. Por recepción, perdón. ¿Qué es el aprendizaje por recepción? Bueno, según los psicólogos y personas estudiosas de lo que es el aprendizaje, es el que la persona recibe. La persona recibe, por ejemplo, de manera consciente una determinada información. Un ejemplo, usted va a recibir una charla y mediante la información que tiene esa charla, si usted está atentamente escuchando, usted va a aprender. Ese es un tipo de aprendizaje. Aprendizaje por recepción. Recuerden que la comunicación se da entre un receptor y un canal y un emisor. Bien, entonces también tenemos el aprendizaje por asociación. ¿Qué será eso? Vamos a ver. Consiste en aprender de nuestras propias experiencias en función de lo que hemos vivido. Un ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una receta o tenemos una receta escrita, tenemos los ingredientes, no es lo mismo que yo prepare la receta tal cual está en el papel a que yo le agregue una pizca de algo que me queda diferente. Una pizca de sal, un poquito de vinagre, un ejemplo, algo diferente. También tenemos el aprendizaje por actos y reflejos condicionados. Es una reacción involuntaria frente a un estímulo que antes de generarse el reflejo puede carecer de alguna importancia o alguna gravedad. Por ejemplo, cuando un niño o adulto es maltratado física o mentalmente, esta persona después de un tiempo se va acostumbrando. Es por eso que vemos que hay algunos niños que tienen una conducta disruptiva en el aula y nada le vale, y usted le habla, usted lo aconseja, lo lleva a psicología y hace todas las reuniones posibles y nada le vale. ¿Por qué? Porque se acostumbró, por ejemplo, a que la única manera de corrección que ellos entienden son los golpes. Por eso tenemos tantos niños en las escuelas y colegios y bueno, en centros educativos, que por más que tú tratas al niño, tú no ves cambios. ¿Por qué? Porque se acostumbraron al maltrato. Y para ellos poder despegarse de eso, ya tienen que ir a terapia conductual, incluso con la familia. También tenemos el condicionamiento operante. Es otro aprendizaje asociativo. Esto pasa de asociar un estímulo a utilizar reforzamientos positivos o negativos. Por ejemplo, si haces esto, te voy a regalar tal cosa. Si haces la tarea, te voy a dar una estrellita
o una carita feliz. Si elaboras bien este proyecto, te voy a llevar a tal lugar. Eso es el condicionamiento operante de B.F. Skinner. También tenemos el aprendizaje significativo. Según el autor David Ausubel, el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Y esto va de la mano con el aprendizaje por asociación. O sea, si ustedes se dan cuenta, en el currículum dominicano se comienza a trabajar, por ejemplo, la receta. Se comienza a trabajar en primero. Le dan pequeños elementos para que los niños vayan aprendiendo lo que es la receta. En el siguiente curso le van añadiendo algo más a esos elementos de la receta y a medida que van pasando de curso, se van aprendiendo nuevas cosas hasta que llega un momento que ya el niño tiene todos los elementos para poder elaborar una receta. Porque un niño de primero no le va a saber cocinar un pollo, un ejemplo. Pero sí, un niño de primero puede preparar un sándwich sencillo. 2 lonjas de pan, un poquito de queso y ya tiene un sándwich. Eso es una receta. Entonces, cada vez que van pasando de curso, los niños van aprendiendo nuevas cosas. Y por eso podemos decir que el aprendizaje significativo es en base a las experiencias que ya tenemos. También tenemos lo que es el aprendizaje por ensayo y error. Consiste en probar una alternativa y ver si funciona. Oye, eso. Y si es así, se tiene una solución. No se intenta descubrir por qué funciona una solución, solo se aspira a lograrla. Le digo todo esto para poder entender cuáles son los problemas de aprendizaje, cómo lo podemos solucionar luego al final. Alguien levantó la mano por aquí. Vamos a ver. Bien, estás atenta. Sí, aquí estamos dándole la bienvenida a las personas que se han integrado en esta noche. Como pueden darse cuenta, estamos trabajando en la parte de los tipos de aprendizaje aquí en el Instituto Formándote Ya. Les invito a que anoten sus preguntas. Vamos a darle el chance para el final de la conferencia, porque a lo mejor la psicóloga que nos está tratando el tema esta noche pueda responderle en una de las diapositivas más adelante. Pero sí es muy importante, como ella dijo, que vayan tomando notas, porque esto les va a ayudar a identificar qué situaciones tienen tal vez sus hijos o personas que ustedes conocen o alguien a quien ustedes le están dando el servicio de educación. Así es que, sin más por mi lado, continuamos con Ibelice Jiménez en esta noche en Formándote Ya. Adelante, Ibelice. Muy bien. Si ustedes ven que la diapositiva no se mueve tan rapidito, es por la resolución del internet, que a esta hora están los universitarios todavía en las redes. Causas de los problemas de aprendizaje. Vamos a ver algunas causas. Son muchísimas. Solo voy a tocar algunas para que podamos aprender. Como causas primarias y probables, se consideran un funcionamiento neurológico bajo o bajo lo normal o alguna programación inadecuada en el tejido nervioso. Aunque en lo general se considere como normal, en el primer caso se trata de disfunciones neurológicas, como desviaciones orgánicas del tipo de variaciones genéticas y irregularidades bioquímicas y lesiones cerebrales que pueden ocasionar funcionamiento anormal del cerebro. Un ejemplo, cuando un niño no aprende,
hay una serie de cosas que nosotros los psicólogos hacemos. Lo primero es, por ejemplo, hablar con la familia, cómo fue el nacimiento de ese niño, si tuvo algún tipo de trauma al nacer, si se cayó cuando pequeño. Una serie de preguntas que se le hacen a los padres. Luego de esto, nosotros evaluamos a ver cómo está ese cerebro en la parte cognitiva. Cuando evaluamos y en el test o los test que nosotros aplicamos, nos sale que tiene una maduración baja o normal bajo, ya sabemos que hay un pequeño inconveniente. Muchas de las veces cuando preguntamos a los padres, antes del test, ¿verdad? Cuando preguntamos a los padres, ¿cómo fue el nacimiento de ese niño o niña? Y, por ejemplo, el padre te dice, bueno, fue un embarazo normal, pero ya en la última etapa, el niño tenía el cordón umbilical enredado en el cuello o tuvo problemas para nacer. Más adelante van a ver qué problemas trae cuando se le enreda el cordón umbilical y tiene problemas al nacer. También cuando hay una caída, se provocan algunas fisuras o pequeñas hendiduras, como uno le dice, cortaditas en el cerebro, que nosotros no la podemos ver, pero sí traen sus consecuencias. Aquí seguimos con las causas de los problemas de aprendizaje. Deme un segundito. A ver cómo yo puedo subir esto un poquito más para arriba. Ok. Para muchos investigadores, los problemas de aprendizaje son causados por alguna alteración en el sistema nervioso central. Eso es así. Siempre que hay un problema de aprendizaje, siempre buscamos que hay una alteración en el sistema nervioso central, cuyo trabajo consiste en regular los impulsos entrantes y salientes e interconectar las asociaciones neuronales. Cualquier desempeño subnormal en sus en sus procesos es capaz de inhibir o retardar la capacidad que tenga un niño. En el segundo caso, se pueden citar como ejemplos de programación neurológica inadecuada las diferencias de carácter ambiental que inhiben en el desarrollo de una o más capacidades básicas. Si ustedes ven que me detengo un poquito, es que la compu no me quiere dar la otra diapositiva. Vamos a ver. No, ya no quiere, ya no quiere. Díganme si me escuchan bien, para yo saber si es la resolución de la computadora. Sí, se escucha bien. Y sin embargo, ya viendo esta diapositiva, dices que el aprendizaje es causado por alteraciones en el sistema nervioso central. En ese sentido, ¿se haría referencia a alguna patología en específico o hay diferentes causas? Sí, hay diferentes causas, como ya le estaba diciendo ahorita. Hay muchísimas causas por las cuales los niños no aprenden, pero todo tiene que ver con el sistema nervioso central. Esa es como la parte predominante para poder aprender. Déjame ver. No quiere nada. Está frisada. Vamos a ver. Ahora sí. Bien. Ustedes saben la tecnología. Vamos a hablar de qué es una disfunción cerebral, que al principio le estaba mencionando.
o qué lo causa. Vamos a ver. Está causado por trastornos que ocurren en una zona específica del cerebro, entre los cuales se incluyen tumores cerebrales o abscesos. Aquí tenemos un cerebro. Miren qué interesante, cuántas letras, ¿verdad que sí? Pero tenemos dos zonas aquí súper importantes, que es la zona de Broca o afasia de Broca, la parte izquierda, y afasia de Wernicke. Esas zonas son las que tienen que ver con el lenguaje, con la dificultad para articular palabras. En la afasia de Broca, cuando el niño tiene problemas en esa parte del cerebro, se le dificulta articular palabras porque no las escucha con claridad. En la afasia de Wernicke o fase o parte, se le dificulta la comprensión del lenguaje. Por eso ustedes van a ver algunos niños que no entienden lo que están escuchando. Por eso no te pueden escribir, por eso no te pueden leer. E incluso hay niños que no pueden hablar porque no entienden. Lo que escuchan es un ruido o una interferencia cuando, bueno, a la hora de escuchar. Por eso es uno de los problemas principales y ya eso lo determina un neurólogo, si el niño tiene este tipo de problema. ¿Qué ocasiona una disfunción cerebral? Vamos a ver, que lo decía ahorita con el asunto del cordón umbilical. Los especialistas consideran que en los adultos estas disfunciones pueden originarse por hemorragia cerebral, por algunas enfermedades que ocasionan fiebres altas y por heridas en la cabeza, como le decía ahorita. Si se trata de niños, la mayoría de los casos tienen que ver con un ambiente intrauterino desfavorable. Como le decía, por ejemplo, cuando un niño se le enreda el cordón umbilical, tiene problemas para que el oxígeno pase al cerebro. También cuando hay un parto difícil, cuando tienen que utilizar forceps o cuando hay que forzar físicamente a la madre para que pueda dar a luz, en el trayecto del canal uterino puede golpearse la cabeza y esto ocasiona que el niño tenga disfunción cerebral. Se identifican como causas como posibles causas los nacimientos prematuros, la anoxia, que es la falta de oxígeno en el tejido cerebral, el trauma físico, el factor RH de la sangre, las malformaciones congénitas, factores hereditarios y la desnutrición. Miren, hay un factor importantísimo. Los niños que son lactados y que tienen su etapa completa de recibir la lactancia, tienen más posibilidades de ser niños sanos, de tener una inteligencia óptima, tienen mejor posibilidades de aprender, de crecer y casi no se enferman. Mientras que los niños que no reciben el seno materno tienen desnutrición, tienen problemas en el aprendizaje porque los nutrientes que tiene la leche materna ayudan a que la formación del cerebro sea completa. Causa de la disfunción cerebral. Los primeros lugares los ocupan la anoxia, que es la falta de oxígeno, y la hemorragia cerebral, especialmente la anoxia, puesto que las células nerviosas son más vulnerables. Las neuronas del corte cerebral sufren daño irreparable y si se les priva de oxígeno por más de 5 minutos, pues hay problema. Entonces, vamos a ver, la disfunción cerebral mínima, ¿qué sería esto?
Las actividades cerebrales que se relacionan con los problemas de aprendizaje se pueden clasificar de acuerdo a las áreas de función del cerebro en motora o motriz, mental, sensorial o convulsiva. Al existir desempeño neurológico bajo o normal que pudiera causar deterioro dentro de alguna de las áreas del funcionamiento del cerebro, se producen manifestaciones de dos tipos, que son abiertas o grandes, o limítrofes o mínimas. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando evalúan a algún niño psicológicamente, que te sale limítrofe. Limítrofe es el límite de aprendizaje, que tiene siempre notas muy bajitas, porque ese es su estilo de aprendizaje, por los problemas que ya hemos conversado anteriormente. Función cerebral mínima. Las funciones cerebrales que pueden estar alteradas son las siguientes. La atención, entre esto está la atención y concentración del niño. La memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas del cerebro, lectura, escritura, cálculo, percepción, habilidades motrices y conducta emocional. Todas estas cosas pueden ser afectadas cuando la disfunción cerebral es mínima. Muy bien. ¿Qué síntomas presentan estos casos? Puede haber una amplia gama de manifestaciones, trastornos de movimiento y de concentración, hiperactividad o hipoactividad, trastornos de la percepción en el lenguaje, en la lectura, en la escritura, cuando es en la lectura y la escritura, ya ustedes saben que en el programa anterior hablamos sobre la dislexia y la disortografía, que tienen que ver con lo que es un síntoma visible de que hay un problema, un trastorno en el aprendizaje. Vamos a ver lo que es la memoria. Es una función del cerebro que permite al organismo codificar primeramente, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales, proceso mental vital para el aprendizaje. Quiero detenerme aquí, en el asunto de las neuronas. Cuando una persona tiene un mal funcionamiento en las neuronas, se da lo siguiente. Las neuronas se comunican entre sí para dar una información y que el cerebro las ejecute. Y cuando esto no se da, entonces hay un problema, un desorden en el cerebro del niño. Hay una partecita en las neuronas que son como unos flecos, se llaman dendritas. Esas dendritas se ponen en esta posición y se envían comunicación una con otra. Y a ese proceso se le llama sinapsis. Cuando ese proceso no se da en el cerebro del niño, hay un desorden y no puede aprender. Vamos a ver la próxima diapositiva. Aquí está el dibujito sobre la conexión neuronal. Ahí está lo que se da, esa comunicación entre las dos neuronas y esos flequitos, como le dije, que se llaman dendritas. Entonces, el proceso que se da entre ambas neuronas es lo que se llama sinapsis. Esa sinapsis viene siendo como la comunicación de la información de una neurona a otra. Entonces, cuando el niño tiene problemas al nacer y pierde oxígeno, entonces el cerebro mueren neuronas y el cerebro pierde mucha información.
También tenemos lo que son los tipos de memoria. Según la Disculpa. teoría, Sí, que con relación al tema que mencionas, cuando no hay una asignación, eso vendría siendo lo que conocemos como lagunas mentales, se pudiera decir así. bueno, las lagunas mentales tienen que ver con un trauma, más bien, cuando hay un trauma emocional o un trauma físico o algún accidente. Pero lo que yo digo es, por ejemplo, cuando hay un accidente y hay un trauma craneal, es posible que algunas funciones ejecutivas del cerebro dejen de funcionar, valga la redundancia. Ujú. Hay personas que han tenido accidentes y han perdido movilidad de las extremidades, han perdido el habla o el poder concentrarse o ha olvidado parte de su vida. Ok, Ujú. perfecto, muchas gracias. Bien. Tenemos los tipos de memorias según la teoría de Atkinson de Shiffrin. Yo no soy muy americana hablando inglés. La memoria se clasifica en función de un almacén. Eso es la memoria, como un almacén. Memoria sensorial es muy breve y su duración oscila entre 200 y 300 milisegundos. Este tipo de memoria está formada por la información que recoge nuestros sentidos. Un ejemplo, cuando somos niños, estamos aprendiendo a caminar, estamos aprendiendo a hacer cosas. Tocamos, cuando tocamos una pared rugosa, estamos obteniendo una información del tacto. Cuando olemos una flor, ya nuestro cerebro tiene esa información. Cuando escuchamos un sonido de un pajarito, una música. Cuando somos adultos y nos topamos con esa flor otra vez, viene el recuerdo de que esa flor fue en el campo allá con abuelo y que fue tan bonito al lado del río y vienen los recuerdos. Entonces, ahí utilizamos lo que es la memoria sensorial. También tenemos la memoria a corto plazo. Cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo, dentro de la memoria a corto plazo, debemos destacar lo siguiente. Pues la memoria a corto plazo se divide en otras submemorias. Entonces tenemos la memoria operativa o memoria de trabajo, que está implicada en muchas tareas en las que se requiere almacenar durante un breve periodo de tiempo cierta cantidad de información a la vez que se realiza un procesamiento congruente o concurrente. Esta memoria podemos dividirla a su vez en 4 factores. Vamos a verlo. Memoria a corto plazo. También se le llama bucle fonológico, perdón. Es un sistema que está especializado en la información verbal. Nos permite mantener ese proceso de habla interna que hace que podamos tener una formación dentro de la memoria a corto plazo. Por ejemplo, podemos citar el hecho de memorizar una dirección. Cuando memorizamos una dirección, entonces estamos utilizando el bucle fonológico. Entonces, tenemos también lo que es la agenda visoespacial. Es un sistema similar al bucle fonológico, pero encargado de mantener activa información de tipo imagen. Un ejemplo, no es lo mismo que a mí me digan de una dirección a yo ir a esa dirección. Entonces, este proceso sería necesario, por ejemplo, para aprender un recorrido. Yo voy caminando por un lugar o conduciendo y voy aprendiendo mediante el paisaje, los olores, las cosas que van pasando en el camino. Entonces, con eso yo puedo volver a ese lugar otra vez a través de esa agenda visoespacial.
También tenemos lo que es el almacén episódico. Este almacén es el encargado de integrar la información que procede de otras fuentes. Se nutre de la información verbal, visual, espacial y temporal. O sea, hablando de la misma dirección, cuando te dicen, mira, tú vas a ir a la calle del Sol, tú coges tal, dobla por aquí, dobla por allá, y tú ves una tienda que tiene un letrero grande con letras verdes, por ahí tú entras. Ahí tú estás utilizando la memoria verbal, la visual, la espacial y la temporal. También tenemos el sistema ejecutivo, que controla y regula el funcionamiento del sistema de memoria operativa. Este tipo de memoria es la que nos permite almacenar la información durante un largo periodo de tiempo, como ocurría con la memoria a corto plazo. También podemos subdividirla en distintos tipos. La memoria implícita o procedimental. Este tipo de memoria implica un almacenamiento inconsciente. Es la memoria implicada en todos esos procesos que hacemos de forma automática, como por ejemplo conducir. Ustedes saben que para conducir hay que tener la vista puesta hacia adelante, poder mirar el retrovisor, agarrar el guía y si tiene cambio también poder manipular los cambios más los pedales abajo. O sea, es un proceso un poquito complicado. Y si una persona tiene problemas de memoria, le es difícil poder hacer todas las cosas al mismo tiempo. También tenemos la memoria implícita o declarativa. El almacenamiento de la información se hace de forma consciente. Está implicada en el reconocimiento de lugares, personas, cosas y lo que ello implica. La memoria episódica, este tipo de memoria es el que nos permite almacenar información de tipo autobiográfico, recordar sucesos, hechos concretos. Es la responsable de que podamos recordar nuestro primer día en el colegio, recordar cosas que hicimos en la niñez. Esa es la responsable, la memoria episódica. La memoria semántica implica aquella información almacenada en la memoria a largo plazo, que no está relacionada con experiencias concretas o personales. Incluye el conocimiento general sobre el mundo, sobre mapas, sobre países, sobre cosas. Esa es la memoria semántica. Entonces, para nosotros hablar de algún tipo de problemas en el aprendizaje, tenemos que saber todo esto, cómo funciona. Entonces, cuando algo de eso no anda bien, eso lo va a determinar un psicólogo, un psiquiatra, un pediatra, un neurólogo. Entonces, hay que trabajar con una serie de cosas que nos van a indicar, ya sean medicamentos, ya sean terapias, sucesivamente. Hay algo más también que influye muchísimo en lo que es el problema de aprendizaje y sus posibles causas, son las emocionales. La dejé de último, no la tengo aquí en las diapositivas, pero sí quería mencionarla. Cuando una persona, un niño sobre todo, tiene problemas emocionales, dígase un luto, dígase abuso físico, abuso verbal, psicológico, abuso sexual, no va a aprender de la misma manera que un niño que esté sano y feliz. El asunto emocional trasciende fronteras. Un niño triste, un niño con miedo, un niño que se sienta desprovisto de alguien que lo proteja, no va a aprender. Se siente en un aula calladito, a veces llora, no habla con nadie y a veces es lo contrario. Se vuelve una fiera, molesta muchísimo en el aula, molesta a sus compañeros, vive peleando, siempre hay un conflicto y cuando tú te vas,
a la causa de por qué ese niño es así, por qué no aprende, da mucha pena realmente. Porque cuando tú te involucras y buscas datos y te involucras con la familia, a veces tú no sabes ni qué hacer. Porque realmente hay cosas que los padres ignoran, otras veces sí la saben y la tapan, otras veces no quieren aceptarla. Muchas veces mejor te dicen, dejemos eso así. Y da mucha pena realmente. Por eso tenemos algunas líneas de intervención cuando hay este tipo de problemas. Podemos acudir a CONANI, a la Fiscalía, al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y así sucesivamente cuando se trata de niños. Y igual para adultos también tienen sus lugares y sus mecanismos para poder tratar estos casos. El problema emocional abarca demasiado. Incluso hay niños que hasta dejan de hablar. Yo tuve un caso en una ocasión de un niño que su padre se había ido a los Estados Unidos y el niño decidió que no iba a hablar más. El niño tenía unos 6 años más o menos, estaba en preprimario. Y ya la maestra no sabía cómo abordar al niño, porque el niño no hablaba. Él estaba totalmente enmudecido. Yo acababa de llegar a ese lugar de trabajo y comencé a tratarlo. Y me di cuenta de que estaba sucediendo algo y me puse a indagar y a preguntar con la familia. Y efectivamente, gracias a Dios, pudimos ayudar al niño. El niño ya después se convirtió en un pequeño perico, hablaba hasta por los codos, pero fue un proceso donde tuve que involucrar a la familia, tuve que llamar al padre, el padre tuvo que ponerse de acuerdo con él, luego venir de los Estados Unidos y el niño ya era feliz. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Si le ponemos empeño y hacemos las cosas con amor, podemos lograr que muchos de esos niños salgan a flote. Me refiero a niños porque yo trabajo con niños, pero también los adultos, cuando tienen algún tipo de problema. Pero ya los problemas de aprendizaje con los adultos es un poquito más complicado, porque en la niñez todavía a cierta edad se puede hacer algo, como uno dice en buen dominicano, se puede ayudar, porque hay procesos que a cierta edad ya no funcionan. Entonces hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Entonces, déjame ver. Yo estoy dando la entrada a algunas personas. Sí, que con relación a eso de la memoria, dicen, también me llega a la cabeza de que, por ejemplo, en el caso de nosotros los adultos, nos acomodamos mucho. Y, por ejemplo, antes del celular, no sabíamos los números de teléfono. Ahora dependemos de un aparato para poder llamar. Incluso a veces hay personas que ni se saben su propio número de teléfono. Entonces, yo pienso así es. también de comodidad, que vamos dejando que los artículos electrónicos resuelvan la vida por nosotros, porque nos acomodamos. Es más sencillo y más fácil. Y cuando no hay un correo electrónico y hay un pues ya, y tus contactos, por eso mismo, porque nos vamos acostumbrando. Entonces, tenemos que tomar en cuenta. Siempre, no sé si estoy equivocada, siempre he escuchado que la memoria es un músculo y que a medida que así es. Me vas a disculpar, pero se escucha como entrecortado. Creo que es mi internet, digo yo que es el mío. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, yo te escucho bien. Si alguien Ah, ok. no le escucha, puede por favor también hacer el comentario. Ujú. Entonces, ya estamos en el momento de si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, algo que ha visto, algo que le ha pasado, algún niño que conoce que tiene algún problema de aprendizaje, puede, puede participar en este momento. Por lo visto, aprendieron todo. Vamos a hacer una ¿O fue muy complicado? pregunta. Yo pienso, ¿no? Pero, Dios te le bendiga, ¿me escuchan ahí, hija? No, creo que estás hablando ahí. Bueno, en el caso de entender mucha de esa filosofía en cuanto a la teoría, tú sabes que a uno se lo complica un poco, uno a veces como padre es más práctico en cuanto a ver algunas acciones de hijos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaría como poder entender también, porque hay jóvenes, yo digo, no so, es decir, abunda demasiado, que a ellos se les olvidan mucho las cosas, incluso es tan fuerte que a veces yo siento que hasta como si me hablara mentira en algún momento determinado, porque yo lo encuentro como imposible que en tan poco tiempo se le pueda olvidar algo. ¿Tú ves? Y incluso son por lo menos lo que yo he visto que son así. Ellos tienen un promedio siempre entre los 75 a los 80 en las clases, en los exámenes. Bueno, mira, algunos lo usan como mecanismo de defensa, de decir que se le olvidó para no cumplir con ciertas tareas. Otros realmente tienen problemas de memoria y usted lo ve ya siendo adolescente, pero si usted hace un recuento de su niñez y de lo que ha sido su trayectoria académica, se va a dar cuenta que hay un problema, porque un niño de 75, 80 tiene un aprendizaje bajo. Está entre lo normal o normal bajo, pero lo normal anormal alto es de 85 a 90 y alto y muy alto de 100 hasta 110. O sea, que un niño con un promedio de 75 es un niño que tiene problemas de aprendizaje probablemente, que quizás sea real que se le olviden las cosas. Bueno, esto me alivia realmente en cierta manera. No es que me siento contenta porque sé que entonces hay una situación, pero el alivio es porque mayormente nosotros como padres no nos gusta que los hijos nos tomen el pelo o nos hablen mentiras. Entonces ya él me había expresado de que sí, que se le olvidaban las cosas. Entonces creo que entonces hay que trabajar esa parte neuronal ahí. ¿Qué edad tiene? Selena, ¿qué edad tiene el niño? 19. Ya no es un niño, ya es un hombre, No, sí, pero sí, sí es ya en bueno este caso ver yo si un neurólogo, porque el neurólogo va a determinar si hay algún tipo de problema. A veces la gente se involucra en muchas cosas al mismo tiempo y tiende a olvidársele y usted hace de sabe, eso una licenciada, rutina. que uno mayormente piensa más en ellos cuando están más chicos, usted ve. Cuando ya ellos están así, uno como que trata de soltar un poco. Eso es lo que pasa. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un aporte? Yo decía ahorita, por ejemplo, todo lo que se habló aquí, no me lo inventé yo. O sea, las teorías
hay que decir tal cual lo dijo el teórico, yo trato de aplatanarla un poquito para que la gente la pueda entender y dar ejemplos dominicanos. La gente pueda entenderlos bien. Entonces, por eso ustedes ven que hay muchas palabras sofisticadas y todo eso, pero yo no la puedo quitar, porque es parte del trabajo de muchos años de investigación y de experiencia de todas esas personas que nos dieron esta información para nosotros poder hoy tener una pequeña luz de que más o menos qué es lo que pasa con los niños y el funcionamiento de su cerebro. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte. Bueno, vamos a ver, Hanoi, si usted abre la sala. Y ahora, ¿me escuchas mejor? Sí. Ah, perfecto, por eso que yo tenía inconveniente con el audífono. Pues bien, tenemos personas que aún se están conectando. De todas Se está maneras, frizando. ahí se frisa. Al principio, cuando tú comenzaste a hablar. Ah, ok, pues vamos a ver si ahora no. Ahora está mejor. Sí. Sí, perfecto. Pues bien, entonces Sí, te estoy escuchando. ok, decía que hay personas que se están conectando todavía, pero como ya tenemos un tiempito. Ah, bueno, dice Lauren que no se escucha. ¿No me escucha, Lauren? Sí, eso se debe a que hay muchos muchachos de la universidad, porque todavía no han entrado totalmente presencial y están tomando clases y las redes se cargan. Pues bien, entonces, en este caso, ahí sí, ¿verdad? ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, como hacía referencia, todo lo que es con relación a, sí, dicen que está muy nutritivo, dice Fiordalisa Durán, el contenido. Vamos a tener el contenido disponible por WhatsApp, por YouTube, como acostumbramos. Y algo importante, si desean, pueden abrir el micrófono ahora, si desean hacer alguna pregunta. Pero sobre todo, como mencionaba la licenciada Sandra Ibelice, Me gustaría escuchar a alguien que pueda hacer algún aporte, ya que no quiere hacer preguntas, pero sí algún aporte, alguna anécdota puede ser, algo que podamos comentar. Bueno, como le dije a la señora anterior, siempre es bueno hablar con los hijos, sobre todo escucharlo, porque nosotros, los adultos, tendemos no a preguntarnos, tendemos a decir y no escuchar. Entonces, cuando no escuchamos a los niños, aunque sea una tontería que nos estén diciendo, los niños se sienten como aislados, como que no son parte de, y a veces inconscientemente uno hace que ellos se sientan así. No es a propósito, pero sucede de que el niño se sienta como que no es parte de la familia, se toman decisiones, se hacen cosas y no lo consultan entre familia. Entonces, poco a poco se va aislando y como que no es parte de ese grupo, sobre todo en la adolescencia. Ustedes saben que en la adolescencia es una etapa difícil, una etapa de transición. Usted me decía que tiene 9 años, creo, pero sí. Ya a los 9, ya ella va casi entrando a lo que es la preadolescencia. Ya la preadolescencia es a partir de los 10 años, 10, 11 años. Y es una etapa de transición donde los niños no saben lo que quieren, no se sienten como que nadie los entiende. Recuerden cuando fuimos adolescentes que estábamos en esa misma etapa y éramos así, que cualquier cosa que nos dicen para nosotros es muy grande o que cualquier palabra tiene otro significado, otra connotación y tiende a aislar a los niños por eso. Ok, gracias. Tengo otra pregunta. Ajá. ¿Hasta qué tiempo se puede lactar un bebé o niño?
Bueno, eso depende. Y eso tiene que ser, esa consulta más bien con el pediatra, porque hay niños que duran hasta los 3 y a veces hasta los 4 años lactando. Pero lo normal es que un niño pueda lactar hasta los 8, 9 o 10 meses, a veces hasta el año. Es normal. Gracias. ¿Me escuchas, Ibelice? Ajá. Sí. Hay una consulta de Kenny Rodríguez en el chat. Ella dice que cómo ella puede ayudar a su niño a que aprenda a leer de una manera que no sienta que lo está presionando o que lo está adelantando el proceso. Bueno, una de las formas que podemos utilizar es el juego. A través del juego podemos utilizar, por ejemplo, rompecabezas de palabras simples. Hay rompecabezas que son de 2 piezas y lo hacemos a través del juego. ¿Qué edad tiene ese niño para yo saber? Kenny, ¿qué edad tiene el niño? Bueno, dependiendo de 5 años. 5 5 años, años. perdón, es que se me sale, sí. 5 años. Ok, perfecto. Bueno, en 5 años el niño todavía está en preprimario. Hay que motivarlo a través de los muñequitos, pero no cualquier tipo de muñequitos, sino muñequitos que sean educativos, donde hayan canciones que hablen de letras, que hablen de fonemas, de sonidos, y a través del mismo juego. Y hay una serie de cosas que podemos comprar en las librerías para poder enseñarlos a leer, como rompecabezas, trabalenguas. Claro que ellos no van a hacer un trabalenguas, sino que usted lo va a jugar con él para que pueda aprender palabras. Pero lo mejor para motivarlo es a través de imágenes también, coloridas, que puedan tocar, que puedan ver, que puedan hasta oler. Todo eso, recuerden que el aprendizaje se da de muchas maneras. Se da a través del tacto, de la vista, del oído y de la voz. Entonces, hasta oliendo cosas se da un aprendizaje. Entonces, yo recomiendo siempre el juego para que los niños puedan ser estimulados. ¿Alguien más? Muchas gracias. A la orden. Bastante interesante. Lamentablemente hemos llegado prácticamente al final. Sin antes mencionar que vamos a tener la siguiente conferencia titulada Más allá de una red social, el poder del marketing digital en la actualidad. Este va a ser el tema del próximo jueves, Dios mediante. Y vamos a pedirle a la licenciada Sandra Ibelice que nos dé una exhortación a los que estamos acá en la conferencia, a los que van a estar escuchándola a través de YouTube. Así es que danos una exhortación para poder entonces cerrar con el tema de esta noche. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, yo les puedo recomendar o pedir, no descuiden el aprendizaje de sus hijos. Por más pequeños que sean, chequen su cuaderno, visiten la maestra. Ya tenemos el chat por teléfono. ¿Cómo va mi niño? ¿Cómo es el progreso? ¿Qué está pasando? Miren, a veces el descuido de los padres es tan tal que los niños tienen muchas tareas acumuladas y no las hacen. Y los padres no revisan cuadernos y creen que todo está bien hasta el final. Y muchas veces se mandan a buscar, ya sea con una comunicación por teléfono, con un vecino, con el mismo niño, y nunca van. Entonces, al final ya es tarde. Cuando un niño deja de hacer sus tareas, significa o que no comprende, que no entiende,
que tiene dificultad para aprender o hay una situación emocional que le impide aprender. Entonces, ojo visor con todo esto. Vamos a tratar de ayudar a nuestros niños para que mañana puedan ser los futuros profesionales de nuestro país. Así que muchas gracias. Pasen muy buenas noches y que Dios les bendiga. Pues bien, muchas gracias a todos los que se han dado cita en esta noche. Kenny dice excelente conferencia y ha sido en verdad sin desperdicio. Queremos decirles que les agradecemos infinitamente que estén con nosotros hasta acá, hasta este momento, y que este material, con todos los términos que la licenciada Iberice ha expresado, podemos verlo más adelante por medio de YouTube, como les había dicho, a través del canal de Informándote Ya. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta noche y les esperamos en la próxima ocasión con un tema de interés para todos. Así es que muchas gracias, Iberice, por estar con nosotros y la invitación queda abierta, siempre queda abierta. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y que pasen muy buenas noches. Como dice el tío, chao, chao. Bye, bye. Bye. Gracias.